Bueno, atributos de la personalidad en la persona física. Ustedes ven que acá no tenemos todo bien orquestado en la unidad físicamente, pero vamos a continuar. ¿Qué tal? Buenos días. Ahí está. Domicilio. Bueno, en conceptos y en principios generales, la persona física puede contar con diversos domicilios, o sea, que son los que vamos a ver acá. Tenemos el domicilio real, que es el lugar, en términos generales, donde la persona habita sola o con su familia. Buenos días. Adelante. Como también entendido en el Código Civil y Comercial, como el lugar donde la ley resume que una persona está para el cumplimiento de sus derechos y obligaciones. Es el domicilio, vamos. Puede no coincidir con el que ustedes tienen en el documento, porque hay personas que se mudan del domicilio de origen, que es el domicilio de los padres cuando ustedes nacieron, se mudan, se van a vivir a otro lado y no hacen el cambio de domicilio. Por eso es importante hacerlo a los efectos de que cuando se les quiera practicar alguna notificación, esta sea fehaciente. Y además, porque cuando vamos a votar, si no hemos hecho el cambio de domicilio, tenemos que seguir yendo a votar al lugar de donde éramos. Por ejemplo, me explico, yo era de San Martín y en los primeros tiempos en que me vine a vivir acá, a Mendoza, no había hecho el cambio de domicilio, así que la primera votación que aparece, tuve que viajar a San Martín a votar. Entonces, como se me complicó mucho, hice el cambio de domicilio y se solucionó el problema. Entonces, domicilio real. También tenemos el domicilio de origen, que a veces puede coincidir con el domicilio real, y como les dije recién, puede que no, pero este es el domicilio, que es el lugar donde viven o habitan los padres de la persona. Una vez que la persona de alguna manera se independiza porque cumple la mayoría de edad o porque se va a vivir con una pareja, etc., ese domicilio cambia. Por eso es importante en la tramitación, que es lo que nos compete en la gestoría judicial, saber también cómo se hace trámite. Si una persona viene y te contacta o los contacta, que sepan por dónde empezamos. Si bien existen aplicativos en internet respecto de los distintos organismos, en este estado sería el registro del estado civil y capacidad de las personas, es importante también una orientación de carácter personal, porque está todo tan digitalizado, tan informatizado, que hasta pareciera ser que nos entendiéramos solamente con robots, y es como muy impersonal. Y por ahí como que la pregunta que uno quiere hacer, no sé si se han dado cuenta, o la consulta que ustedes quieren hacer, sobre todo esto pasa en los aplicativos de salud, de las obras sociales. Ustedes quieren por otra cosa distinta y la máquina les sigue preguntando sobre lo mismo y los vuelve otra vez a foja cero. Entonces, por eso es importante que en mi concepto no estoy en contra de que se actualice, que se informatice, porque, bueno, tiene sus ventajas.
pero también estoy de acuerdo con que haya un poquito más de humanidad, un poco más de contacto, para que nos podamos entender, porque somos seres humanos que somos personas físicas, como habíamos dicho la clase anterior, y bueno, estamos destinados de alguna manera como persona humana a vivir en sociedad o a vivir en comunidades. Y Internet como que ha echado un poquito a perder esto, sobre todo por el mal manejo. Yo les puedo dar a ustedes una herramienta, pero el tema no se trata de la herramienta en sí, sino de cómo ustedes la manejen. Ahí está el problema. Sí. Por internet no podemos hacer el cambio de domicilio, ¿verdad? En algunos casos sí, y en otros tendrías que pedir un turno y acudir, pero yo creería que por el aplicativo del registro más cercano a tu domicilio se puede hacer. Y después estaría el domicilio... Y tenés que, bueno, ahora vamos a ver todos esos tipos de domicilio. Y es muy importante que ese cambio se gire un oficio a la Junta Electoral para que te asienten, porque si no vas a quedar con el domicilio anterior y volvemos otra vez al mismo problema con las votaciones. Entonces, ahora vamos a ver, ¿qué tal? Buen día. Vamos a ver entonces, hemos visto el de real, el de origen, que a veces puede coincidir o no, pero que mucha gente no trata este domicilio, pero es el de los padres, concretamente. ¿Sí? Es el que le ponen en la partida de nacimiento, cuando naces, en la partida de nacimiento ponen ese domicilio, el domicilio de origen de los padres. Después, esta circunstancia puede variar. Vamos al domicilio, como nos decía nuestra compañera, el domicilio laboral. El domicilio laboral es el lugar donde, bueno, ¿qué tal? Buenos días. Donde la persona física, atención acá, voy a correr esta, la persona física efectúa o realiza, como ustedes le quieran poner, su labor en relación de dependencia. Cuando digo persona física es porque cuando veamos en la unidad 6, derecho laboral, el trabajador siempre es una persona física y el empleador puede ser una persona física o una persona jurídica. Por eso aclaré lo de persona física. Y en relación de dependencia no significa que sea en relación de vasallaje o en relación de que estoy bajo la pata, perdón por lo que dije pata, ¿verdad? Porque eso es de los animales, pero que estoy bajo la pata de otro. No, sino que la relación de dependencia viene regulada por la ley de contrato de trabajo cuando a la persona se la emplea correctamente, es decir, con un trabajo registrado y no en una relación de trabajo como vulgarmente se lo conoce en negro, que apareció mucho en la década de los 90, la explosión del trabajo en negro o versus no registrado. No es malo ser empleado. Vamos a desmitificar esto porque muchas personas se sienten quizás inferiores porque son empleados, porque no pueden hacer un emprendimiento. Ustedes pueden iniciar un emprendimiento personal que a ustedes les guste y ser muy buenos empleados. Hay personas que me voy a explicar. Hay personas que son un pato criollo. ¿Ustedes saben lo que es un pato criollo? Es un paso y una, no lo digamos, para hacer negocios. No tienen esa habilidad, pero son muy buenos trabajadores. Y no está mal tener un trabajo en relación de dependencia. Lo que está mal es que tu empleador no te registre, porque te está robando los futuros aportes jubilatorios que te van a servir para cuando llegues a la edad jubilatoria. Y por supuesto siempre oriento que, bueno, no es el caso de ustedes por las edades, pero siempre oriento que unos 5 años antes o 3
como poco, comencemos a planificar el retiro, que no significa el retiro irse a un geriátrico, no. La persona puede seguir trabajando, haciendo sus cosas de manera independiente. Entonces, de eso vamos a hablar en otro momento. Solamente quiero decir que tenemos que empezar a asumir esto de ser ordenados. Vamos a planificar, a ver, qué aportes tengo en una caja independiente, qué aportes tengo como monotributista si estuve, qué aportes tengo en la relación esta laboral que mantuve durante tantos años, para ver a qué me tengo que atener. Pero bueno, vamos a hacer una coma acá y seguimos. Domicilio real, domicilio de origen, domicilio laboral. También está el domicilio legal, que es, en principio, el domicilio del representante. En este caso puede ser del abogado de la persona que ha constituido un domicilio legal en el expediente por un litigio, por un proceso. Es el domicilio del, vamos a poner, abogado o representante legal cuando la persona ha iniciado un juicio, cuando la persona inició un juicio. Antes de que apareciera el domicilio electrónico, la notificación electrónica, antes de que eso sucediera y que, la notificación electrónica no apareció con la pandemia, ya existía de antes. Eso se los quería decir. La notificación electrónica es la que se practica a la matrícula del abogado que representa a la persona en el proceso. Entonces, antes lo que se hacía era notificar al cliente en el domicilio legal que tenía el abogado constituido dentro del radio de las 50 cuadras del tribunal, por calle Mitre, Colón, San Martín, ¿ven? Cerca del radio de las 50 cuadras, que es la oficina. Muy de los 90 esto de ponerse una gran oficina, muy aparatosa, con muchos sillones, con muchos escritorios, todo para impresionar. Pero en realidad acá lo que importa no es tanto impresionar arquitectónicamente, sino que hay que impresionar de la manera como nosotros tratamos al cliente y cómo planteamos la estrategia para solucionar el conflicto que esta persona tiene. Pero todavía actualmente seguimos impresionándonos con pisos de mármol, con mostradores, con cosas, con fuentes también, fuentes de agua, faltan los pececitos y falta la sirena y tenemos todo abrochado. Cuando se puede tener un estudio jurídico virtual, sí que se puede en internet. Cuando vos tenés una página, te abrís una página en internet, podés ofrecer todos tus servicios vía internet. Eso es lo bueno que, por ejemplo, le veo, porque antes era un quebradero de cabeza para los abogados que recién se recibían, era un quebradero de mate buscar un lugar, una oficina. Y la gente decía, claro, en el vulgo, ¿no? Decía, no tiene oficina, entonces debe ser mal abogado. ¿What? O sea, no tiene nada que ver la capacidad del profesional con el hecho de que no tenga un lugar a donde asentarse y a donde atender a la persona y servirle un cafecito y que vea a la secretaria y que vea todo ese cuadro que nos han enseñado muy mal, por cierto. Entonces, pasaba que las notificaciones llegaban a esos domicilios y como había problemas, entonces se creó esta notificación electrónica y a la casilla de cada abogado con su matrícula, donde va a poder saber cuál es el movimiento de su estudio jurídico, sea real o sea virtual.
Quedó solucionado, zanjado el problema. Pero el domicilio legal viene siendo que no es el lugar donde la persona vive, no es el lugar donde la persona habita, pero es el lugar de su abogado o de su representante legal a donde van a llegar todas las notificaciones y todo lo que sea de interés cuando la persona inició un proceso. ¿Sí? Bien. Esto con respecto, y también tenemos para ver un domicilio especial que se puede constituir, por ejemplo, para ejecutar un contrato. Entonces, en vez, nosotros celebramos el contrato en un estudio jurídico, por ejemplo, pero si queremos constituir un domicilio especial para ejecutarlo en otra parte, estoy hablando de un contrato estándar, no estoy hablando de contratos electrónicos que se hacen vía internet, no, estoy hablando de algo estándar del aquí y el ahora. Pueden constituir un domicilio especial a los efectos solamente de ejecutar el contrato. Un alquiler puede ser. Claro, porque el contrato tiene una sucesión. El contrato tiene un inicio y tiene todo un camino hasta que se extingue. O sea, no es que celebramos un contrato y se terminó todo, no. Tiene un camino, ¿no?, de sucesión hasta que se extingue. Y produce efectos la extinción de ese contrato. Pero no se preocupen, porque eso lo vamos a ver en la unidad número 3. No se preocupen. Es simplemente a los efectos ejemplificativos. Esto es para ejecutar un contrato. Y ni hablar del domicilio de las personas jurídicas, que ya lo vamos a ver, que es el domicilio social, que es el que surge del acta constitutiva que le dio nacimiento a la sociedad. Y ahí van a ir a parar todas las notificaciones relativas a la actividad de la sociedad, pero no de los socios que la componen. Ahí está la personalidad jurídica diferenciada que más luego veremos. ¿Se entendió esto del domicilio? Normalmente los apremios, por ejemplo, por cobro de pesos, llegan la cédula al domicilio donde la persona habita, sea que sola, sea con su familia, ¿verdad? Generalmente es el domicilio real. Pero todo esto el abogado, si la persona contrata los servicios de un profesional, van a empezar a llegar las notificaciones a la matrícula de este abogado y él le irá a explicar a su cliente cómo vamos a continuar con esto. ¿Sí? Bien. Eso, sí. En el domicilio legal, digamos, hay otros supuestos de los funcionarios públicos. También, exactamente. Me hiciste acordar. El funcionario público debe ser notificado en su propio despacho. O sea, en el lugar donde, no en la casa, a eso me refiero, no el lugar donde habita. Yo sé que todo esto, todo lo que está pasando ahora, que se ve en televisión y tal, ¿no?, está provocando, y me hace acordar a lo que me planteaste. Gracias por hacerme acordar. Debe ser notificada del domicilio legal. ¿Y un ejemplo cómo sería de un funcionario público? ¿Tendría el domicilio? Y por ahí lo puede tener en la casa de gobierno, constituido en un ministerio, lo puede tener constituido en alguna sede judicial a la que esté a cargo, por ejemplo. Eso también puede ocurrir. Y entonces, o sea, una persona puede tener un domicilio legal y un domicilio real. Claro, si es un funcionario, claro que va a convivir con eso. Pero cuando son personas que se escapan, que son pillas, para buscarlas, nos tenemos que fijar en todo este listado. A ver si la encontramos acá, si la encontramos acá, si la encontramos acá, acá. Y si no la encontramos en ninguna parte, que eso lo vamos a ver en la unidad 4 después, vamos a ver qué hacemos con esto de los edictos y con esto de internet y las redes, cómo nos vamos aproximando, buscando al familiar y tal, ¿no? Eso lo vamos a ver en la unidad 4. Bueno, esto se entendió, ¿verdad? Bueno, el próximo atributo que vamos a ver es el nombre de la persona física.
Entonces vamos a borrar. ¿Esto lo escribieron? ¿Sí? Bueno, hago así, quedo como congelada, ¿bien? Mientras tanto ponemos la fecha, ponemos la hora. Bien, y unidad 1. Con respecto al nombre, es simple, porque estamos hablando en principio de la persona física, y el nombre es la identificación que una persona recibe para poderse distinguir en el medio social donde se desempeña. Este nombre va a estar compuesto por el nombre de pila o nombres y apellido o apellidos. Cuidado que esto fue sufriendo una evolución porque no todos los nombres fueron aceptados en épocas antiguas y ahora sí se aceptan. Lo que no se acepta es que sean todos pronunciados con consonantes. ¿Por qué? Porque la raíz de nuestra lengua es latina. Por eso es que cuesta tanto a una persona estudiar inglés o estudiar alemán, ni les cuento, cuesta muchísimo porque la lengua que nosotros tenemos tiene base latina. Entonces por eso a veces ustedes van a escuchar o una canción o una frase de alguien que lo diga despacio en italiano o en francés y van a captar la onda porque la raíz es latina. En tanto que un inglés, si ustedes lo escuchan hablar, no le van a captar nada. ¿O no? Ha pasado. Es cuestión de estudiar. ¿Ahora puedo borrar? ¿Sí? ¿O hasta dónde puedo borrar? Me dicen. Esta primera parte está, ¿no? Vamos a poner el nombre para que les quede claro. Bueno. El nombre es la denominación que la persona física recibe, claro, al nacer, y que está compuesto por el nombre de pila más apellido. Puede ser con la S al final, puede tener varios nombres, puede tener varios apellidos. Claro que todo esto ha sufrido una evolución importante, y la evolución importante que ha sufrido es que antes, por ejemplo, a la persona le ponían el nombre de un santo, justo el santo que la persona nacía, o le ponían el nombre de la abuelita, el nombre de la bisabuela, o el nombre de alguna persona que querían. No estoy en contra de esto, pero sí estoy a favor, en mi caso, que se cree una ley, que se modifique la ley del nombre y que la persona pueda tener la posibilidad, no estoy hablando del apellido, estoy hablando del nombre, que la persona, si no le gusta el nombre que le han puesto, pueda cambiárselo. No digo el apellido porque sería un quebradero de cabeza, porque claro, habría que reformar todo, porque es como comprarse una vida, tenés que comprarte una vida nueva. El apellido puede sufrir alguna modificación porque le agregás el apellido de tu mamá o de algún miembro de tu árbol genealógico. Por eso le tenés que dar razones satisfactorias al juez y comprobadas de por qué te quieres cambiar el apellido. ¿Porque querés huir de las deudas? ¿Porque querés huir de las deudas? ¿O querés huir de un mal nombre? ¿O por qué querés cambiártelo? Por eso te lo preguntan. Porque hay gente que tiene, porta, vamos a decir, un apellido que ustedes saben. No quiero herir susceptibilidades, pero hay familias enteras que se dedican a la delincuencia. Y hay una diferencia muy grande, porque puede haber dentro de esa familia una persona que diga, toda esta delincuencia
o todos estos vicios en los que he nacido me están mostrando lo que no debo hacer. O sea que debo hacer lo contrario. Entonces la persona decide emprender un camino bueno, un camino sano, y sigue portando ese apellido. Es por eso que lo estoy diciendo. Vamos a poner así. Acá hay que hacer el trabajo completo, ¿ven? Si no, se borra. ¿Ven? Ahí está, ahora sí queda más limpio. Entonces, ahora hay diversidad porque por supuesto se respetan incluso las comunidades indígenas, las comunidades de la cual derivamos, aunque a muchos no les gusta la palabra indio, pero de ahí venimos. Después se han ido, ¿no? Mezclando las razas, pero la raza autóctona que había acá en América eran los indios. Por eso es que en una primera etapa de evolución de la conquista se denominó indias. Habían indios acá. Aunque a mucha gente no le gusta. Yo no tengo ningún problema con ellos. Incluso ahora se respeta que se le coloque el nombre, se respetan las costumbres de esas comunidades. Así es que, incluso hasta la forma de hablar. Cuidado, yo tuve una alumna acá que, bueno, claro, yo era un ignorante en ese momento, pero ella cuando daba sus expo decía, para que haya, claro. Entonces, yo ahí mismo surgía ese mecanismo y le decía, será para que haya, le decía yo. Y entonces ella seguía con, para que haya, igual, y el haya. Entonces se me acerca la directora de la escuela y me dice, lo que pasa es que ella pertenece a una comunidad donde haya es normal. Bueno, dije yo, está bien, lo acepto. Porque estábamos justo en el pleno auge de todos estos cambios que se vinieron, de los derechos de la mujer y etc., de todos estos cambios. Entonces dije, bueno, no le voy a decir nada de que siga diciendo AIGA. Para mí está equivocado, pero para su comunidad, para su sistema de creencias, el AIGA parece que sí estaba aceptado. En fin, vieron que esto da para todo. Da para todo. Bueno, entonces, lo más importante que el nombre no debe ser contrario, por supuesto, a la moral. Moral no entendida como moralismo, no lo entiendan así. Buenas costumbres. Y tampoco que induzcan a que la persona sufra bullying. Han habido casos en los cuales, por el apellido de la persona, ha tenido que cambiarlo porque ha sufrido mucho bullying. Por ejemplo, hubo un caso de una persona que era La Concha. Ustedes saben que Concha es un nombre que, por ejemplo, en España es tomado como un nombre como cualquier otro, como Juana, como cualquier otro. Pero acá Concha tiene una connotación que no es... Bueno, ustedes saben a qué se refiere. Entonces tiene una social, es una cuestión social cultural. Porque la concha en sí no tiene nada de malo, es la concha de mar, ¿o no? O sea, pero la gente le ha dado, la cultura, el vulgo, le ha dado esa tendencia, digamos, o esa identificación, que por cierto es un insulto, porque el órgano reproductor femenino sería en todo caso, pero no denominarlo de una manera tan despectiva, como si fuera cualquier cosa. Porque hasta les puedo decir, no soy médico y con todo respeto también lo digo, es el órgano reproductor femenino, es el órgano reproductor masculino, no es todas esas otras palabrotas y connotaciones que la gente le da, y hasta los mismos, yo he conocido médicos que son estos médicos que
que se especializan en la mujer, que son ginecólogos, que hablan a veces, bueno, por hacerle un chiste a la persona, no quiero parecer vulnerable, ¿no? Que a mí no me toquí, no, no es eso, pero es el órgano reproductor femenino. No sé cómo científicamente se podría denominar, pero cuando vienen las enfermeras y revisan a la persona, a una persona que está por tener un hijo o está en situación de parto, es muy feo que una enfermera, en mi caso, yo la mandaría a echar. Que una enfermera le diga a la persona que está naciendo su hijo, ay, te quejas tanto, que te duele tanto, pero para lo otro... Pero eso se lo estoy diciendo de una manera muy elegante, ¿no? A esa enfermera hay que echarla, porque a ella no le importa la vida privada de esa persona y ella se tiene que abocar a su trabajo y empezar a llamar a las cosas por su nombre. Vagina, así se llama, vagina, listo, ese es el nombre. Pero bueno, esta persona era la Concha. Como sufría tanto bullying, cambiaron el nombre y pasaron a llamarse La Con. Bueno. Conozco un caso que también en San Martín también se lo tuvieron que cambiar. ¿Ya? Era impresionante, ¿no? Claro, el bullying, sí. Pero esa es la mala educación cultural que hay. Porque es la vagina de la mujer. Porque en televisión ustedes ven cómo dicen las que hacen estas publicidades que dicen hay que decir las cosas por su nombre. ¿Y por qué no lo hacen en las clínicas, en los hospitales o cuando hablan entre sí? ¿Por qué le dan esos nombres? Bueno, dejémoslo ahí. El nombre entonces en principio no debe ser contrario a la moral, a las buenas costumbres en general. Y como les decía, puede ser más de un nombre. Y el apellido otro tanto. ¿Qué sirve para identificar a la persona? En caso de homonimia, porque hay muchos casos de Fernández, muchos Fernández, muchos Martínez, muchos Expósitos, muchos Sánchez, lo que va a determinar la diferencia va a ser el DNI, el número de documento, obviamente, porque hay muchas personas que puede pasar que se llamen María Sánchez, mira vos, y justo coincida, pero lo que lo va a diferenciar va a ser el número de documento y la época en que nació. Y un segundo nombre también, ¿no? También. El agregarse un segundo nombre te lo podés agregar. Eso también lo podés hacer. Eso con mi hermano y mi tío. Claro, pero debería de existir una posibilidad de que la persona que no le gusta portar ese nombre, que se lo pueda cambiar, sin alterar los demás atributos de la personalidad, ¿no? Yo creo que sería bueno eso, ¿no? Porque no todos los nombres que nos ponen... Pero se puede hacer eso. Sí, se puede, pero lo que quiero decir es que, bueno, como somos niños... Que no le busquen tanto rebusque. Y sí, Claro. tantas preguntas. Claro. Tantas preguntas, sí, es muy simple. No me gusta mi apellido, bueno, está bien, por ejemplo, mi segundo nombre no me gusta, no lo utilizo prácticamente. Me lo pusieron por ta, que yo no, ¿qué tengo que ver? A mí me pasa lo mismo. A mí no me importa, o sea, no me gusta mi nombre. A ver, por ejemplo, no me gusta Valeria y tampoco me gusta el segundo nombre. Por eso nunca lo digo. Pero tengo posibilidad de cambiarlo o de no utilizarlo. Exacto. Esa también es otra, de no utilizarlo. Claro que después se arma todo un quebradero de cabeza con el documento y tal, ¿no? Porque esa información hay que mandarla que tienen que ponerlo todo entero. O sea. en la nota marginal de la partida de nacimiento, Claro. tenemos que poner todo, tenemos que asentarlo en el registro, es un quebradero de cabeza. Pero quiero decir, bueno, si no te gusta tu segundo nombre o no te gusta el primero, y bueno, que la gente te llame por el nombre que más te guste, que más se acerque a lo que te guste. Bueno, después vamos a ver que hubo toda una evolución con respecto a la mujer casada en cuanto al nombre, porque en una primera etapa de evolución del derecho argentino, del Código Civil argentino,
La mujer en realidad era considerada, digámoslo así, como, no sé si como una cosa, pero algo bastante parecido, porque la mujer siempre le pertenecía a. Entonces era propiedad de, entonces era, por ejemplo, Constanza, Alberta, Sánchez de Olivera. Y ese de, esa preposición de, era como perteneciente a ese hombre. Entonces, disolver el vínculo en una primera etapa de evolución era imposible. Y aparte la mujer que si se separaba o se iba de la casa, por ejemplo, de hecho, primero que para separarse era todo un tema. Y segundo, si se iba de la casa quedaba como separada, quedaba con un mote, vamos, una fama malísima. Todo esto, que se los estoy dando resumido, con la ley 23.515 del año 1987, casi julio de 1985, cambia esta situación, porque aparece la institución del divorcio vincular. El divorcio vincular era el que permitía eliminar esa preposición de, el que permitía disolver el vínculo de manera que la mujer volviera al status quo anterior, que era el estatus de soltera, y pudiera utilizar su apellido normalmente. Ese es el avance tan importante que produjo la ley 23.515 del año 85, que creo que se debatió y se promulgó en el 87 del siglo pasado. Y luego, bueno, habían problemas para poder divorciarse, porque en realidad lo que se disuelve es el vínculo y la mujer podía volver a casarse normalmente, y el hombre también. Pero ¿qué pasaba? Que en las audiencias para disolver ese vínculo eran unas peleas que vamos, porque necesitaba el consentimiento del otro cónyuge, sea mujer o sea hombre, necesitaba el consentimiento. Entonces era una úlcera trabajar en los juzgados de familia. Esas audiencias eran de pelea y reconciliación, de pelea y reconciliación, y era todo, bueno, un ir y venir. Cuando aparece la última reforma, es lo que permite el llamado divorcio express, es decir, que permite que sea algo unilateral, una presentación unilateral que no necesita el consentimiento del otro cónyuge, ni necesita tampoco, sí, que necesita el consentimiento, no necesita el consentimiento del otro, adelante, no necesita el consentimiento del otro cónyuge, y lo único que hace este divorcio express es disolver el vínculo ipso facto, sin que el otro tengamos que ir a audiencias ni mucho menos, se disuelve el vínculo. Ahora, el régimen patrimonial de la sociedad conyugal y el régimen de visitas, tenencia, vacaciones, etc. de los hijos menores es otro tema. Yo me estoy centrando acá en el mismo divorcio, que es lo que últimamente tenemos a nuestro favor, que podemos divorciarnos sin necesidad de pedirle permiso al caballero que no supimos conseguir. Porque una persona con la que uno se casa es alguien que te encontraste en la calle, que le da igual, y a la familia de él le da igual, y esto que estoy hablando es de toda la gente que ha venido a comentarme. Le da igual si estás viva, muerta, y tal, ¿no? Puede hasta ser tú femicida, ¿sí o no? Entonces, quería aclarar eso. Ya voy a escribir acá sobre, es una evolución muy corta esto de la mujer, del apellido de la mujer. Incluso la mujer no podía votar, en fin. Después todo eso fue cambiando. Existía la institución del mayorazgo, en el que el hijo mayor se llevaba todas las de ganar, podía heredar, se podía casar. Y el hijo menor, ¿cómo te va? No podía heredar, no se podía casar y tenía que estar atado a cuidar a los padres enfermos.
¿Ustedes creen que eso no rigió? Sí rigió. Si ustedes quieren ver alguna película o algún libro, quieren leer alusivo al tema, como agua para chocolate, ahí lo tienen. Lo que era el régimen, claro, cuando nos vamos más atrás en el tiempo y con la influencia mundial, vamos a decir que tuvo la era victoriana en el mundo, con esta mujer que era la reina Victoria, que impuso todo un código de ética y moral rigurosísimo, que por ende ella no cumplió en su vida privada, pero bueno, a todo el mundo. Incluso la reina Victoria fue pionera en utilizar el vestido de novia blanco, porque no era para todas las clases sociales. Miren qué detalle tan interesante que estoy compartiendo con ustedes. El vestido blanco no es algo que salió de un invento, de la nada, no, es de esta mujer. Bueno, pasó por muchas normas. Esto lo vemos mejor, ¿saben en qué unidad? En la unidad 6. Derecho de familia lo vemos mejor. Pero bueno, en cuanto me refiero a que pasó por la separación personal, había una ley, ¿verdad? Pasó, bueno, estaba la separación personal, estaba el divorcio común, el divorcio vincular, 23.515, 1987, que se empezó a tratar en 1985, junto con todos los juicios a los excomandantes y jefes de las Fuerzas Armadas que gobernaron el país durante la época de facto. Ese juicio se hizo durante 1985, a toda esta gente de... Eso te iba a decir, que no estuvieras tan cerca de... Bueno, y luego, con la última modificación al Código Civil, que sería la unificación de la legislación civil y comercial, en un solo código y con algunas reformas adaptadas a los tiempos modernos que estamos viviendo, vamos a tener el llamado divorcio express, que necesitamos un patrocinio letrado para poder hacerlo, ¿sí? Y claro que los juzgados de familia tienen su diligencia para hacer las cosas, pero también tienen su demora. Es decir, hay un tiempo que se respeta en el código para dictar las sentencias, pero la ejecución de sentencia como que puede demorar también, porque son muchas las causas que se acumulan, sobre todo en ese fuero. Pero eso lo vamos a ver mejor en la unidad número 5, porque en la unidad 6 vamos a hablar del derecho laboral. Bien, después del nombre como atributo, vimos la capacidad, vimos el domicilio, vimos el nombre, venía el patrimonio de la persona. El patrimonio. Vamos entonces, acá abajo, patrimonio. ¿Y el apellido qué vamos a poner? El apellido entra dentro de lo que es el nombre. ¿No le ponemos ninguna explicación? No, ¿por qué? Sí, va dentro del nombre. Claro, nombre más Está amplio. compuesto por el nombre de pila, vuelvo a repetir, más apellido u apellidos. Ese es el compuesto del nombre de una persona. El patrimonio, como siguiente atributo. El patrimonio, en términos generales, es el conjunto de los bienes y deudas de una persona. ¿Sí? Es una universalidad jurídica. ¿Por qué es una universalidad jurídica? Porque está impuesta por la ley. Este patrimonio lo tenemos todos como atributo de la personalidad, independientemente
de que sea nada más que lo que llevemos puesto, independientemente del valor que tenga, si es una hojalata o es todo de oro. Eso es indiferente. Lo que importa es que como atributo todos tenemos un patrimonio. Ahora, esto va a tener importancia a la hora de pagar deudas, a la hora de los embargos, a la hora de las quiebras. A esa hora va a tener importancia cuál es el valor del activo que nosotros tenemos. Ahora yo voy a hacer una breve referencia a por qué puede estar constituido el activo y el pasivo, ¿sí? Conjunto de los bienes y deudas de una persona, universalidad jurídica que tiene ciertos caracteres, que es perpetuo, porque dura toda la vida de la persona, es inalienable, porque no se puede vender la condición de patrimonio como atributo de la personalidad, si bien se puede vender la parte activa que lo compone, pero no el patrimonio como tal. Yo no te puedo vender a vos el atributo de la personalidad patrimonio mío, porque vos ya lo tenés. No es necesario. Ahora, sí te puedo vender algo que compone el activo de mi patrimonio. A cambio de una suma de dinero, por ejemplo, en una compra-venta. ¿Me voy haciendo entender? ¿Sí? Inalienable. Además, oponible a todos, porque todos lo tenemos. En fin, este patrimonio tiene una variante, que es la variante del activo, que puede estar, que está compuesto, no que puede, sino que está compuesto por bienes materiales que son aquellos bienes que tienen un peso, un volumen, una sustancia, que tienen ciertas características físicas que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos, como la vista, el tacto, ¿sí? Bienes materiales. En estos bienes materiales voy a tener cosas. Las cosas que tienen también esa sustancia, que son esos bienes materiales. Y dentro de esas cosas voy sacando flechas, tengo cosas inmuebles, muebles, simple o simples, y los muebles registrables. Dentro de los bienes materiales, este patrimonio se conforma también de bienes inmateriales. Esos bienes inmateriales son aquellos derechos, por ejemplo, digo yo siempre, los derechos intelectuales, que son derechos que no son tangibles, pero que una persona que es un excelente escritor, un excelente pintor, etc., porque viene de las creaciones del espíritu, ingresan divisas a su patrimonio por el hecho de pagarse los derechos de autor, por ejemplo. ¿Sí? Son inmateriales. Ahora lo escribo. Bienes materiales y bienes inmateriales. Es indiferente la moneda, porque yo puedo trabajar con monedas virtuales o puedo trabajar con la moneda nacional o puedo trabajar con moneda extranjera. Claro que tengo que saber mucho de finanzas, tengo que saber mucho de economía, porque si no, seguramente me van a sentar. Porque hay, por ejemplo, plataformas en YouTube de personas que venden productos y servicios y te dicen $10, no es lo mismo que 10 euros, y después cuando vas a hacer la conversión más los gastos y todo, te sale más caro el collar que el perro, mejor comprátelo acá. Es un ejemplo que les estoy dando, nada más. Estos bienes inmateriales que provienen de los derechos intelectuales, por ejemplo,
que son intangibles, parece que no están, pero están. Por ejemplo, las regalías que se reciben, o los frutos que se reciben de una actividad, por ejemplo, artística, o que tenga que ver con las creaciones del espíritu. Vuelvo a repetir que es independiente si ustedes utilizan una moneda virtual. Y luego tenemos, claro que las cosas muebles, inmuebles, etc., eso lo vamos a ver mejor en la unidad 4, pero yo les voy a hacer una referencia general. Los inmuebles son aquellas cosas que están unidas o pegadas al suelo. Por ejemplo, este recinto, o este edificio, esta casa, ¿sí? Las cosas muebles simples es este escritorio, son esas sillas, es esto que tengo en la mano. Y los muebles registrables son, por ejemplo, las embarcaciones, los aviones, los automotores, que necesitamos de un registro, que se registren, y un procedimiento para tener en derechos reales el dominio perfecto sobre ese bien. Ahora escucho dudas que tengan. ¿Hay algo que no entiendan aquí? Dice regalías de... Regalías que se reciben de una actividad artística. Gracias. Por ejemplo, los derechos de autor de un libro, derechos de autor de las canciones, ¿sí? Que eso está regulado por la Ley de Propiedad Intelectual y quizás actualmente hasta las modificatorias, porque no solamente se puede publicar un libro en soporte papel, se puede hacer como en la forma de un inbox o de un libro de carácter digital, ¿sí? Y luego el pasivo de este patrimonio está compuesto por algo que no nos gusta, pero que siempre lo vamos a tener, que son las deudas, ¿sí? Deudas de la persona. En cuanto a las deudas, es importante que ustedes en su mente hagan una clasificación de deudas que vienen de bancos, deudas que vienen de financieras, deudas que vienen de casas donde ustedes adquirieron un electrodoméstico, porque son diferentes formas de tratarlo. Porque lo que le debes a una casa de comercio, por ejemplo, porque te saltaste una cuota o dos, ya estás en el veraz, ¿o no? ¿Se imaginan si es una deuda con un banco? Se torna prácticamente impagable. Y si el patrimonio llegara a cumplir el requisito de que es completamente insuficiente porque está superado por ese pasivo, no le queda más remedio a la persona, muchas veces lo he visto, que se presente en concurso o en quiebra directa. Perdón, la quiebra directa es el recurso último que la persona puede escoger. Bien, ¿y eso te queda una causa después de eso? No. La quiebra directa es el último recurso. Porque la quiebra directa es como irse contra el paredón y hacerte pelota. Perdón la expresión. En cambio, el concurso vas acordando con los acreedores porque hay un remanente en tu patrimonio que permite que vayas acordando junto con la presencia de un síndico y vayas acordando que podés pagar, y hay un orden de privilegio de los acreedores. Acreedores privilegiados, acreedores quirografarios, hipotecarios, etc. Pero en la quiebra directa es cuando la insolvencia del patrimonio en cuanto al activo es real. Es decir, de lo único que sos dueño es de la ropa que tenés puesta. El resto no tenés absolutamente nada. No podés enfrentar una deuda, tamaña deuda del porte de una catedral con un patrimonio tan chico.
Ese debe ser el último recurso porque, vuelvo a repetir, es como irse de un avión y hacerte pomada contra el sueño. Bien, y cuando estás en concurso, ¿por qué figura en el sistema de la justicia que estás con causa? No. O sea, por ejemplo, si te para la policía, te figura una causa. No. El concurso, la quiebra y todo eso es de carácter civil. Ahora, si te agarra la policía y tenés una causa, es penal. Sea por agresiones, por ejemplo, o lo que fuere. Ahora, en la averiguación que puede hacer la policía sobre toda tu vida, por ejemplo, cosa que no debería, pero suponete que justo caíste en un mal momento para ser testigo de una desgracia y te pregunta, claro que le vas a decir, pero eso no significa que sos un delincuente, simplemente significa de que te has presentado en quiebra porque querés arreglar con los acreedores. Porque si no, es más fácil hacer que tomarse un avión, si tenés la plata o alguien te la da, y chao, ¿para qué te quiero? ¿O no? Tampoco pueden viajar, ¿no es cierto? Eso es al principio. Al principio, que cuando te presentas en quiebra, voy a hablar de la quiebra directa, no me voy a meter con el concurso porque la quiebra directa es la que manejo. Ahí nomás que te presentás, se inhabilita a la persona. Ipso facto, se le cierran todas las cuentas que tenían los bancos y ahí se empieza el propio juzgado o el interesado debe de emitir oficios a las distintas reparticiones, entre ellas Gendarmería, porque no puede salir del país. Ahí, a eso me quiero referir. ¿Se quedó claro? Sí. Perfecto. Bien, hasta acá se entendió. Hemos visto entonces el domicilio, hemos visto el nombre, hemos visto el patrimonio, ¿sí? Y lo que nos quedaría es el estado civil en las personas físicas. Entonces vamos a borrar para ver el estado civil. Estar en quiebra no es ser un delincuente. Delincuente es la persona que se presenta en quiebra teniendo testaferros. Ese es un delincuente. Por eso es que siempre pasamos por la fiscalía de turno para ver si esa quiebra es fraudulenta o no. ¿Ves? Ahí está la diferencia. Ser deudor en Argentina, otro mito que voy a desmistificar en esta clase, y lo hago en todas las clases, no es igual, es un delincuente porque está en todas las páginas y está en el veraz grado irrecuperable. No. Se puede recuperar de una caída. Todos los seres humanos tenemos caídas y nos podemos recuperar. La quiebra es una de ellas. Que no será el mejor procedimiento, que no será que la vas a pasar bien, porque no la vas a pasar bien, no te lo puedo garantizar. Pero se produce un saneamiento, que es cuando vos haces una poda y sacás toda la hierba mala y va, ¿para qué? Para abrirse a que crezca una hierba buena. Esto es metafórico, pero me refiero a que, bien, si metiste las dos patas hasta acá, bueno, vos vas a sacar a través de este procedimiento las dos patas, también las vas a sacar y vas a empezar de cero con el pie derecho. Porque la quiebra tiene que servir ¿para qué? Para que te sepas manejar con tus finanzas y para que tengas una buena sucesión de vida y para que después al final te puedas jubilar también. Siempre meto la jubilación en el medio porque es así, para que te puedas jubilar correctamente. ¿Sí? O sea, no es un delincuente ni tampoco un estafador. Puede que la persona se haya presentado en quiebra porque la estafaron, porque la usaron de testaferro. Puede ser por un montón de motivos, no necesariamente porque la persona puso la firma. No. Quiero desmistificar eso porque delincuente es el que roba.
Y ustedes saben que para robar no necesitamos tener estrato social. No reconoce estrato social. Y generalmente voy a desmitificar otra cosa más. Siempre piensan que la persona que es pobre es ladrona. No es así. Quizás la persona pobre es la más honesta que hay. Por eso está pobre. ¿Me entienden? En este país, coma. Y las personas que más alto están son los más ladrones y más sinvergüenza. Con todo respeto lo digo, por favor nadie se sienta afectado por esto. Y también es importante aclarar, ser rico tampoco es un delito. Ser rico es una condición que te curraste, que te ganaste porque hiciste las cosas bien. Cuidado ahí también, porque hay gente que se la agarra con el rico y lo quieren por poco cortar la cabeza. No, Argentina es un país bipolar por eso. Boca, River, ahora el Mundial, vamos. Ni te cuento lo que va a hacer eso. No lo quiero ni acordar. Entre el calor que va a hacer acá, vamos, y las peleas que van a haber. Ya están armando como álbumes, nos están pagando la plata que no tienen para llenar figuritas con los jugadores, no sé cómo es. ¿Se enteraron de eso? Sí, algo escuché yo. ¿Algo escuchaste? Sí. Entonces, después se quejan y no tienen para comer, ¿ah? Pero para comprarse un álbum y empezar a llenar con la estampita de los jugadores, que dicho sea de paso, en Qatar, yo quiero a los jugadores de fútbol, los quiero mucho, los aprecio, porque van a representar a mi país, pero ellos van a estar en Qatar, van a estar en un lugar donde la comida se puede comer laminada en oro, y nosotros vamos a estar acá. Entonces no perdamos el eje de que nosotros nos quedamos acá con un país que se está prendiendo fuego. Vamos a decir, yo por lo que los noticieros dicen, y porque lo veo en realidad cuando voy a comprar, ¿cierto? Pero no hagamos ídolos, porque ellos no te van a pagar la cuenta de la luz, del gas, no te van a pagar los préstamos que pediste. No van a estar presentes en tu vida, vamos a ser sinceros. Ellos van a andar, en otro mundo. Sí, vamos a hinchar por en mi caso, voy a hinchar por mi país, claro que sí, pero voy a tener, con un ojo voy a estar viendo y con el ojo voy a estar repasando. O sea, con un ojo veo y con el otro voy repasando a ver en cuánto estamos la inflación, si la economía ha bajado esta inflación, qué es lo que ha pasado. Si estoy pagando los impuestos, a la par que estoy gritando ¡gol! Bueno, a la parte que estoy haciendo eso, voy a ver si estoy haciendo esto otro bien, porque esto me va a repercutir en mi propia vida, no en la vida del jugador. Tampoco nos vamos a casar con un jugador. No, por favor, bórrense los cuentos esos de Disney, porque Disney creo que lo estoy pronunciando mal, pero no importa. Bórrense esos cuentos porque no existe más. Nadie las va a sacar del agua, solamente ustedes. Enfóquense en eso. Capaz que a lo mejor les cae un príncipe, no sabemos. Pero ustedes enfóquense en que nadie las va a sacar del agua. Ningún hombre las va a sacar. Actualmente no hay ningún hombre que vaya a hacer eso. Y si alguien te hace un comentario como ese, es mentira. Es mentira. Ella está pagando un precio muy alto que vos quizás no estés dispuesta a pagar. Como por ejemplo, estar compartiendo a ese hombre con un harén de mujeres, por ejemplo. O que el hombre ya le haga el hijo y, ¿cómo te va? Acá te doy esta plata, arreglátela. ¿O ustedes qué creen? No hay gente burra, no hay gente tonta cuando se trata del bolsillo. Si las personas quebradas, compulsadas, son las que más lástima les tengo. Cuando es un empleado público, cuando es una persona que todos los días tiene que salir a trabajar. Esa es la persona que me interesa. No el empresario que se presentó en quiebra para cambiar la denominación social y etc., ¿no? Bueno. Estado civil. El estado civil es el emplazamiento
es el emplazamiento que toda persona física ostenta o tiene, acá aplicado con respecto a varias áreas de la vida. Por ejemplo, respecto a la sociedad en la que esta persona interactúa, puede ser que esta persona sea una persona que trabaja, puede ser un desocupado. No es ningún crimen estar desocupado, no es ningún crimen, simplemente es una condición que la persona se encuentra, pero no es ninguna mala persona por estar desocupado, no es un vago. El vago es el que mantiene la desocupación toda la vida, o hace de la desocupación un modo de vida. Ese es el vago. La persona que no es vago es una persona que, bueno, es una circunstancia de su vida. O puede ser también con respecto a sí mismo, puede ser, bueno, acá también podemos incluir una persona que sea mayor de edad, puede ser una persona menor de edad, puede ser una persona que está sana, puede ser una persona que padezca alguna enfermedad, etc. En el que nos vamos a centrar nosotros es en el estado de familia. El estado de familia también es el lugar o emplazamiento que ocupa una persona dentro o con respecto, mejor dicho, a sus relaciones jurídico-familiares. Entonces así la persona puede ostentar el estado de casado, el estado de soltero, el estado de divorciado, el estado de viudo, por ejemplo. Que, por supuesto, ustedes pueden hacer un trabajo personal y decir, bueno, ¿en qué parte estoy de esta lista? ¿No? Después, en Derecho de Familia vamos a ver las obligaciones, deberes y derechos que genera ese vínculo jurídico familiar parental que tenemos con los padres, que tenemos con los hijos, que tenemos, etc., con el cónyuge, que el cónyuge no es un pariente sanguíneo, obviamente. Bien, ese es el estado civil que sí vamos a encontrar en las personas físicas, pero no vamos a encontrar en las personas jurídicas. Bien, hasta este momento, ¿alguna duda? ¿Se van ubicando? Bien. Ahora vamos a pasar a las personas jurídicas. Ya vimos los atributos de la personalidad de las personas físicas. Ahora vamos a ver las personas jurídicas. Entonces acá a ustedes les va a quedar ordenado. Las personas físicas tienen los siguientes atributos y las personas jurídicas tienen estos que vamos a ver ahora. Siempre repasando que la persona jurídica es todo ente ideal o ficticio al cual la ley le confiere o le otorga una autorización para poder funcionar, ¿sí? Siempre y cuando cumpla con los requisitos que la ley determina. Depende del tipo social del que estemos hablando, ciertamente. El estatuto constitutivo es el que nos va a decir todos los atributos de la personalidad que veremos en la persona jurídica. ¿Esto lo puedo borrar? Sí.
Bien, ahora vamos a ver los atributos de la persona jurídica. Me van diciendo la hora porque yo hablo Y cuarto. Bueno, entonces tenemos tiempo de empezar con los atributos de la persona jurídica. Bueno, acá vamos a esperar a que se seque un poquito el pizarrón porque resbala la tinta y no se va a entender. Pero bueno, dentro de las personas jurídicas tenemos capacidad, también tenemos patrimonio, también tenemos domicilio, también tenemos nombre. Lo que no tenemos es estado civil. ¿Por qué? Porque la persona jurídica, como se define en el código, es todo ente es todo ente ficticio o ideal susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, al igual que la persona física. Lo que pasa es que no es una persona física en el sentido más técnico del término. Es una persona ficticia, una sociedad, por ejemplo. Una sociedad que va a tener también atributos y que va a estar compuesta por personas humanas. Pero la responsabilidad de todos los actos que haga esta sociedad va a ser de la sociedad, no de las personas que la componen. Es decir, las personas que la componen la van a manejar, pero quiero decir que las notificaciones, por ejemplo, van a ir a la persona jurídica cuando de la persona jurídica surja el problema. ¿Sí? Bien, vamos ahora a ver si no resbala tanto. Personas jurídicas. Atributos. Primero tenemos la capacidad, como siempre, pero acá no distinguimos capacidad de hecho ni capacidad de derecho, ni tampoco nos metemos con las incapacidades, sino que acá directamente esta capacidad está dada por el estatuto constitutivo que le dio nacimiento. Que es el acuerdo que se formula, por ejemplo, en escritura pública, donde las partes dicen, bueno, vamos a formar una gestoría judicial. Entonces ustedes ahí tienen, vamos a utilizar el formato de SAS, Sociedad por Acciones Simplificada. Entonces, ahí ustedes tienen que redactar un escrito donde ahí va a aparecer cuál va a ser el nombre con el que va a trabajar, sobre cuál va a ser el objeto, por qué va a estar compuesto, su patrimonio, ¿sí? Por eso es que la capacidad está dada por el estatuto constitutivo que le dio nacimiento y por supuesto que es legal, ¿no? Es decir, estamos cumpliendo con los requisitos que la ley determina. La persona jurídica tiene un límite. ¿El límite se lo pone quién? Se lo pone las personas que van a formar esta persona jurídica, que son las que van a decir, bueno, el objeto de esta sociedad es tal y no se puede extender a otro. Ahí está la capacidad, ¿sí? Estatuto constitutivo. Y también está vinculado, en algunos casos necesariamente, a la actividad que va a desempeñar esta sociedad, a la actividad que desempeñará. ¿Qué es lo que va a constituir el objeto social? Por ejemplo, va a ser el rubro hotelero, vamos a poner ese ejemplo. Una empresa que se va a dedicar al rubro hotelero y todo lo que las reglamentaciones especiales determinan respecto de este tipo de actividad, ¿sí? Luego, esta persona jurídica tiene que tener un nombre y acá podemos jugar un poquito más
con la fantasía, ¿no? Porque puede ser que la persona jurídica tenga un nombre humano, puede ser perfectamente que esté depositado en la ley. Vieron que Susana Jiménez tiene un nombre con una marca. Puede ser una marca el nombre propio de la persona. Como podemos utilizar un nombre de fantasía. Entonces, un nombre de fantasía, por supuesto que no se caiga en la homonimia, o sea que le saquemos el nombre a otro o estemos utilizando un nombre que no corresponde porque ya está utilizado por otro antes. Nombre de fantasía que esté de acuerdo con la ley. Siempre no debe ser contrario a las buenas costumbres, a la moral. Cuidado que no necesariamente el nombre de la persona jurídica tiene que ver con el objeto. Porque, por ejemplo, supermercados Bea, ¿qué tiene que ver con un alimento? Díganme si hay algún alimento con el cual tenga que ver. Podría haberse llamado de otra manera, más relacionado, perdón porque dije el nombre le pasé el chivo al supermercado, pero digo, podría haber sido un nombre más acorde a lo que es al rubro alimenticio, pero bueno, está permitido. ¿Por qué? Porque está de acuerdo con la ley y porque no estamos usando un nombre que ya anteriormente ha sido utilizado. Un nombre de fantasía que esté de acuerdo con la ley. También puede ser un nombre propio, como una marca registrada, ¿no? Que va a realizar distintas actividades, que va a tener, por ejemplo, un merchandising. Es decir, que con esa marca puede ser que la persona se dedica a todo lo que es el rubro cosmético, moda, ¿sí? A todo ese tipo de temas. Siempre en el caso del nombre, va a tener el nombre, por ejemplo, vamos a poner Átomo, supermercados Átomo, ¿no? Sociedad anónima, o sea que al lado, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, siempre tiene que ir el aditamento social que hemos utilizado. Puede ser sociedad anónima, puede ser SRL, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad en comandita simple, en comandita por acciones, sociedad por acción simplificada, que es la más segura y la más rápida, la más fácil para trabajar, incluso por redes sociales, por internet, porque tiene menos requisitos que una sociedad anónima. Una sociedad anónima es carísima, porque la ley establece cuáles son los requisitos específicos para poder iniciarte en una sociedad anónima. Tenés que tener un capital como base, etc., y no es nada poco, ¿no? Pero bueno, siempre con el aditamento del tipo social que hemos escogido o hemos elegido para trabajar. Luego tenemos el domicilio, que también surge del estatuto constitutivo, al igual que el nombre. Voy a poner acá, entre paréntesis, estatuto constitutivo. Acá también va a surgir que esta es la sede social. Acá podemos tener la casa central, como se dice normalmente, y también podemos tener sucursales de la misma casa. Por ejemplo, Frávega. Ustedes saben que tiene sucursales en todo el país, ¿cierto? Entonces, bueno, siempre estoy pasando chivo. Entonces, en el domicilio es el domicilio social. Es la sede social, que es el lugar donde la sociedad opera. No es el domicilio de los socios,
lugar donde la sociedad opera o trabaja. No es el domicilio de los socios, no tiene nada que ver con el domicilio particular de las personas que la conformaron, hasta porque ni siquiera sabemos quiénes son los verdaderos dueños, ¿cierto? Entonces, ¿a dónde van a ir a parar las notificaciones cuando la actividad provenga de la persona jurídica en sí? Al domicilio social, ¿sí? Que es el lugar donde la sociedad opera y por supuesto cumple con el objeto por el cual nació o cumple con su objeto. Que como les digo puede ser de variado rubro y también está determinado en el estatuto constitutivo. Sede social, establecimiento principal, sucursales. Esto lo vemos de una manera muy general acá, porque si nos tenemos que detener en este tema, pues hay que hacer un curso nuevo nada más de este tema, como les digo. Luego tenemos patrimonio. Esta sociedad también tiene un patrimonio. Igual que la persona física, nada más que aplicado a la sociedad. Es decir, que todos esos bienes, que todas esas deudas, ese activo y ese pasivo que comprende el patrimonio le corresponde a la sociedad, no a los socios. Ahora, si los socios se han obligado a responder por las deudas de la sociedad de manera solidaria, es el peor negocio que puede hacer, porque todos los acreedores se van a ir al solidario. Lo que normalmente ocurre es que se forma una sociedad X y uno firma como deudor solidario. Lo normal que pasa es que el otro se levanta carpa, se va y deja a esta otra persona que firmó solidariamente, y su vida a partir de ese momento es un infierno. Porque al acreedor poco le interesa, y también pongámonos en su lugar, poco le interesa el negocio que haya hecho esa sociedad. Lo que le interesa es cobrar su crédito. Y si este crédito es válido, pues está también en su derecho. Acá no se trata de defenestrar al acreedor y ensalzar al deudor. No, el deudor es deudor porque también se manejó mal en sus finanzas. Y entonces es normal que el acreedor persiga al deudor para cobrar su crédito. No podemos tampoco decir todos los bancos son esto, todas las casas de financieras son esto otro. No, porque si la persona ha puesto los pies en un banco o en una financiera, el banco a la financiera le da la plata en mano. Pues lo que tiene que hacer la otra parte, ¿qué es? Cumplir. Y si nosotros no cumplimos, naturalmente que ese banco o esa financiera va a buscar perseguir el cobro del crédito. Y no podemos enojarnos por eso. Tampoco le interesa al acreedor si la persona se enfermó, si la persona se murió, si la persona está sufriendo un toco, si la dejaron en la puerta del altar. No le importa. Vos firmaste o usted firmó este contrato con nosotros. Mire, lo siento muchísimo, ¿me entienden? Pero abriremos la sucesión de esta persona. ¿Por qué? Porque como banco tenemos que cobrar y además somos privilegiados. Eso lo puede hacer un banco, ¿no es cierto? Sí. Todo acreedor que tenga un interés legítimo puede abrir la sucesión de una persona. Claro que sí, siempre y cuando le muestre al juez el interés legítimo que tiene en abrirla. Porque en principio quien la abre, ¿quién es? Los familiares que han quedado de este causante. Pero si los familiares no lo hacen y esta persona dejó deuda, pues
el acreedor tiene un interés legítimo en pedir la apertura de la sucesión, pero, cuidado acá, es al solo efecto de cobrar el crédito, no de ver qué va a pasar, si van a recibir los herederos o no. No. La persona cobra su crédito y si te he visto, no me acuerdo. ¿Me entienden? Bien. ¿Qué hora es? Y me... Bueno, entonces vamos a cortar acá, que viene de recreo, y en la próxima clase vamos a empezar con un nuevo tema.